Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar. En este caso vamos a hablar buscando refugio en el oro y el dólar. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla? Buenas tardes, Winston. Qué bueno, todo perfecto. Qué bien que se escucha bien, se ve bien. Bueno, antes de comenzar, es importante que sepan que nosotros estamos haciendo un plan, más que un plan, un informe de trading semanal el cual ustedes lo pueden pedir al correo hola@capitaria.com o a través de un WhatsApp que tenemos también para distintas solicitudes y sugerencias, que es el más 569 91818258. Ya, más 569 91818258. Bueno, vamos a partir con el webinar de hoy. Y antes de comenzar, tenemos que tener claro y contextualizar en qué escenario nos encontramos en este minuto. Ya vemos que ha estado muy comentado el tema del coronavirus últimamente, que es la principal coyuntura desde el aspecto externo que tenemos, que está generando incertidumbre en los mercados, que ya hemos visto que hemos tenido un alza en los activos de refugio, una depreciación con respecto al dólar de distintas monedas emergentes, y la verdad es que eso ha llevado a un tipo de cambio bastante alto, a un oro que está cotizando ya en máximo cercano a 7 años, y las bolsas que venían de una racha bastante alcista y ya empezaban a mostrar ciertas correcciones. Ya vamos a ver todo ese escenario, qué está pasando en torno a estos activos y qué cosas se podrían ir dando de minuto y de momento y ver cómo esto puede afectar principalmente al dólar y al cobre y todo lo que tiene que ver con la economía chilena. ¿Ya? Vamos a abrir la plataforma y vamos a ver acá que tenemos la bolsa norteamericana. Ya este es el S&P, que desde un punto de vista bien técnico vemos que se está apoyando de momento en una zona importante de soporte. Importante a conocer hoy día la confianza del consumidor de Estados Unidos, que ya debiese haber conocido el dato, ahí lo vamos a revisar, pero ¿qué está ocurriendo en torno a la bolsa? La bolsa venía bastante alcista y empieza a corregir porque se empiezan a conocer nuevos casos de coronavirus en China, nuevas personas contagiadas fuera de China y aumento en los casos de muerte. Ya la verdad es que ayer habló el director de la Organización Mundial de la Salud y dijo en el fondo que, claro, el pic del coronavirus fue entre el 23 de enero y el 2 de febrero, ¿ya? El problema no es que haya bajado, el problema, más allá del pic que fue en esta semana, el tema es que se está expandiendo el coronavirus hacia otros países. Ya tenemos conocido el caso de Italia, tenemos conocido el caso de Corea del Sur, que es el país fuera de China donde se han conocido más casos de coronavirus, y tenemos a Irán, que es el país donde se han conocido más muertes fuera de China por coronavirus. ¿Ya? En este escenario, vamos a revisar un poquito lo que es el euro, y aquí vamos ya a empezar de lleno en lo que tiene que ver las divisas y el motivo del webinar. Vemos que el euro se apoya en una zona de soporte bastante técnica, que la verdad es que había ocupado de resistencia el año 2017. Ya, o sea, estamos en mínimos de 3 años en el euro frente al dólar. ¿Y por qué viene una racha negativa el euro? Viene principalmente por datos negativos desde la zona euro, ya donde producción industrial, como ya habíamos conversado en un webinar anterior, de Italia, Alemania, España y Francia principalmente, se habían contraído bastante, ¿ya? Luego viene todo lo que tiene que ver con el coronavirus y los buenos datos desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los inversionistas empiezan a migrar hacia activos de refugio y el dólar es una divisa que actúa como activo de refugio, por lo tanto se empezó a apreciar frente a otras divisas. Todo esto ha generado que la caída en el euro sea bastante pronunciada ya desde el año 2018. Ya el euro, la verdad es que la zona euro no ha mostrado cifras muy positivas, pero sí se logra apoyar, como mencioné, en esta zona de soporte que no se apoyaba o que no encontraba como resistencia desde el año 2017.
ayer se conoció, pese a todo este escenario de incertidumbre del coronavirus, del escenario sobre una eventual conflicto comercial que podría haber entre la zona europea y Estados Unidos, eh, todo lo que tiene datos positivos desde Alemania. La verdad es que se conocieron datos desde la confianza empresarial que salieron positivos, que sorprendió al mercado, y eso la verdad es que impulsó un poco al euro frente al dólar, pero de momento el euro a mí me gusta como zona de soporte, ir a buscar niveles superiores en este minuto, los 1,10 por ser un nivel psicológico, y una zona donde ya ha ocupado como piso anteriormente. Ya la verdad es que lo ha ocupado varias veces como soporte, entonces puede ser una zona de resistencia. Siempre cuando uno va a ver una estrategia en un activo que se encuentra en una zona de soporte, es súper importante considerar dónde va a estar nuestro stop loss, ¿ya? Se habla que en Money Management, la gestión del riesgo en activos que se encuentran en una zona de soporte, la idea es que haya una relación entre stop loss y take profit de 1 a 2 o 1 a 3 respectivamente, ¿ya? Por lo tanto, zona de soporte, como aquí marqué en color rojo, me gustan los 1,07 e ir a buscar al menos los 1,10. Ya, obviamente el stop loss para minimizar la pérdida levemente bajo los 1,07. Ya, eso desde el punto de vista del euro. Ahora vamos a ver en perspectiva de ese gráfico semanal el oro. Vemos que el oro viene con un potencial alcista bastante marcado hace algunas semanas y las últimas semanas ha mostrado fuerte alza, principalmente por con lo que ya comentaba, el alza en el coronavirus. Ya ayer habló el director de la OMS y se le preguntó si el coronavirus ya podría empezar a ser considerado como una pandemia. Él, en el fondo, en sus palabras, trató de bajarle un poquito el perfil, pero dice, ¿por qué no? Podría ser una pandemia eventualmente, pero todavía se tienen que cumplir otras condiciones, ¿ya? Em, Sin embargo, él habló justamente de este equilibrio que se estaba generando entre la disminución de casos o el aumento día a día de casos en China frente a lo que está ocurriendo en otros países como por ejemplo Corea del Sur. ¿Ya? Ya sabemos que a nivel mundial el coronavirus ha infectado a más de 80.000 personas y ha generado aproximadamente un número de 2.660, 2.665 muertes, ¿ya? En lo largo del mundo. Esto que ha generado claramente que los inversionistas migren desde la bolsa norteamericana o la renta variable en general o monedas emergentes y se vayan hacia activos de refugio como por excelencia es el oro. Ya las principales bolsas del mundo ya vimos que ayer tuvieron un fuerte retroceso. Por ejemplo, dentro de esta el S&P 500 que tuvo su peor jornada desde febrero del 2018. Ya aquí estábamos viendo en el primer gráfico el S&P 500 que vemos esta fuerte caída y esta fuerte caída justamente da por el tema del coronavirus y cae a mínimos del 2018. No veíamos una caída así de fuerte desde esa fecha. Además del Dow Jones que cae un 3,56% y el Nasdaq que cae un 3,71%. ¿Ya? Todo afectando, viéndose afectado principalmente por el tema del coronavirus y todo lo que significa para la cadena de suministro. ¿Ya? ¿Y qué es que afecta a la cadena de suministro? La verdad es que la cadena de suministro tiene que ver con que si, por ejemplo, entrevistaban en una, en, en una página de un diario donde mostraban a un relojero que él decía que ya estaba teniendo muchos problemas para generar relojes y exportarlos y también a empresas de la industria automovilística para fabricar sus autos, porque había sectores de China que estaban en cuarentena y personal que se encargaba de la producción de esta materia prima que no estaba trabajando. ¿Ya? Y toda esta caída en el empleo, en la producción, y que distintos lugares están entrando en cuarentena, limitando el comercio, limitando la entrada y salida de personas de esas regiones o de esas ciudades, afecta generalmente o está afectando a lo que tiene que ver con el comercio y sobre todo en una época donde estamos muy globalizado el comercio exterior. ¿Ya? Bueno, entonces el oro ayer se dispara a máximos de 7 años. La verdad es que el oro ayer llegó a máximo desde el año 2013, que lo quiero mostrar acá en un gráfico mensual, donde vemos
que el oro justamente llega aproximadamente hasta los 1.688 dólares, que es un nivel que no alcanzaba desde 2013 justamente. ¿Ya? Luego muestra una corrección el oro, pero si vemos la tendencia mensual, tendencia semanal, vemos que claramente ha seguido una trayectoria alcista por el miedo general que hay en los mercados frente a lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Ya? Ahora, ¿qué podríamos ver en el oro más a corto plazo? En un gráfico de una hora, vemos que efectivamente el oro está haciendo una especie de canal lateral bajista. Este canal bajista ha respetado muy bien la zona alta del canal y la parte baja si tiramos ambas líneas de forma paralela, pero ya vemos que hoy día está tratando de romper la parte alta del canal y hay que esperar si se confirma una ruptura de este canal, porque confirmar una ruptura tiene una zona de techo en los 1.658 dólares, ya que es un primer techo en corto plazo. Y ya si llega a romper los 1.658 perfectamente, se nos puede disparar hasta los 1.667 y de ahí hasta los 1.676. Esto en gran manera va a ir dependiendo de qué vaya ocurriendo con el coronavirus. Ya, y si se van conociendo nuevos casos en otros países, sobre todo en Italia, Irán, Corea del Sur, que han sido los lugares donde se han conocido los últimos casos. Em, ¿Qué más? Vamos a ver aquí el dólar peso. Vamos a partir por el precio del cobre. ¿Ya? En cuanto al precio del cobre, vemos que el precio del cobre hace unas pocas jornadas se encontraba en los 2.62, que es una zona que respeta como zona de techo que ya había servido de resistencia anteriormente y había ocupado de piso en algunos momentos. Y luego corrige fuertemente a raíz de la escalada que tiene que ver con todo el tema de los casos de contagio o infección por coronavirus. Y vemos que tiene una zona primera de soporte que estaba en torno a los 2,56, donde hace algunas jornadas rompe esta zona. Hay un leve rechazo con una sombra inferior en los precios. Y hoy en día estamos viendo que el precio del cobre trata de romper esta zona nuevamente. Y de romperla podríamos verlo en los 2,55 y ya más abajo en los 2,53 dólares la libra. ¿Ya? Estar muy atento a lo que vaya pasando con el precio del cobre, porque el cobre, al igual que el petróleo, que a raíz de todo esto ya ha caído más de un 5, más de un 3% el precio del petróleo ayer, y todo esto asociado a incertidumbre a nivel global. Ya esta incertidumbre va a afectar principalmente a los commodities que están muy relacionados con el ciclo económico. ¿Ya? Y sobre todo el cobre y el petróleo son commodities relacionados al ciclo económico. Por lo tanto, si vemos mayor incertidumbre, si vemos mayor migración a los activos de refugio, si vemos mayor salida de capitales de la renta variable o de monedas emergentes, efectivamente este miedo generalizado del mercado podría generar una mayor caída en el precio del cobre y en el precio del petróleo. Ahora, si nos vamos a lo que tiene que ver con el peso chileno, vamos a ver que principalmente Chile se ve afectado por el coronavirus por lo que tiene que ver con el comercio exterior. China es uno de los principales exportadores de nuestro producto, que es el cobre, y si la demanda en China anda mal, la verdad es que podemos tener ya mayores caídas en el precio del cobre por temas de demanda. ¿Ya? Por otro lado, vemos que el dólar peso hoy día viene de una tendencia bastante alcista, justamente presionado por un lado por la caída en el precio del cobre y por otro lado por lo que tiene que ver con la fuga de capitales. La verdad es que el jueves se hizo una medición en cuanto a la fuga de capitales desde el mercado nacional y se vio que hubo una salida neta de 753 millones de dólares desde el mercado local, lo que no se veía desde el 20 de diciembre. A partir del 20 de diciembre lo que se vio fue una salida de capitales, un ingreso de capitales o un ingreso neto bastante estabilizado, pero ayer ya se ve un cambio en este statu quo en el fondo y se observan que salen del país una salida neta de 753 millones de dólares en fuga de capitales. Y en lo que va de año, han salido alrededor de 4.100 millones de dólares desde el mercado nacional. Lo que justamente esto disminuye la capacidad de oferta de dólares en nuestro país y esto presiona el tipo de cambio al alza también. ¿Ya? Entonces, por un lado, el tipo de cambio se ha visto fortalecido o
más que fortalecido, se ha visto una depreciación del peso chileno con respecto al dólar, en primer lugar, por el aumento en los casos del coronavirus que ha presionado a la baja del cobre, y por otro lado, por fuga de capitales desde nuestro país. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque desde que se inicia el tema del coronavirus, desde que empieza a escalar, el apetito por riesgo de los distintos inversores empieza a ser más por activos de refugio que por renta variable o monedas emergentes, como ya venía mencionando. Hoy en día también tenemos todo lo que tiene que ver con marzo. ¿Qué va a ocurrir en marzo? Todo lo que uno se va preguntando en relación a nuestro país. Y hoy día llega de vacaciones Ignacio Briones, el ministro de Hacienda de Chile, y dice que es una situación que le preocupa. ¿Ya? Al mismo tiempo, menciona que otro tema que le preocupa es el tema del coronavirus, porque también Chile se podría haber afectado por este coronavirus, y ahí saco a la luz el caso que se conoció en el Hospital Base Valdivia, donde una mujer de unos 45 años aproximadamente llega al hospital en Valdivia y llega con síntomas parecidos a lo que sería una influenza. Ya se le hacen los exámenes, hay que esperar lo que está, la ratificación del Instituto de Salud Pública, pero esta persona, ¿por qué se sospecha? Porque venía desde Italia, llegó desde Italia el 21 de febrero con estos síntomas de influenza. Y como Italia ya se ha conocido, es uno de los países donde está el brote se está propagando el coronavirus, y ya se han conocido 7 muertes, por lo tanto era un caso sospechoso. Hoy día resulta que habló el ministro Mañalich, ministro de Salud de nuestro país, y dice que a él le parece que el caso no estaría presentando la sospecha de un típico coronavirus, pero de todas maneras hay que esperar lo que informe el Instituto de Salud Pública. ¿Ya? Lo que sí mencionó es que hay 260 casos sospechosos en Chile, que estas personas se mantienen en cuarentena en sus casas, que no pueden salir por 14 días, y le están haciendo todos los exámenes pertinentes. ¿Ya? Que son personas que vienen de países donde se pudo haber contagiado el coronavirus. Cosas importantes a estar vigilando hoy en día. Tenemos también lo que tiene que ver con el foco del central. ¿Ya? El central, la verdad, es que hizo una intervención cambiaria en su momento, cuando teníamos incluso un tipo de cambio que llegó a los 8,38. Y en los 8,38 lo que buscó el central, de sus propias palabras, más que bajar el precio del tipo de cambio, era disminuir la volatilidad. La verdad es que la volatilidad que tenía el tipo de cambio era alrededor de un 15%. Y bueno, lo logra hacer, logra estabilizar, porque era lo peligroso de que un tipo de cambio estuviera tan alto, cercano a los 8,38, como vemos acá, un punto de resistencia, punto máximo importante, era que esto se podía traspasar a los precios, ¿ya? Y finalmente al consumidor final, que somos todos nosotros. Luego, también se vio que había un desacople entre lo que tenía que ver con el precio del cobre y el tipo de cambio. O sea, veníamos que había un peso chileno que estaba muy depreciado en función del dólar por malas expectativas sobre la economía chilena, y un precio del cobre que estaba subiendo. Por lo tanto, había un desacople entre el precio del cobre y el tipo de cambio, lo que también trató de estimular el Banco Central. Ahora vemos que tenemos un tipo de cambio alto en Chile, pero la verdad es que uno podría, está el principal miedo, que si podría estar dado por las expectativas que hay en Chile. La verdad es que distintos analistas lo que están diciendo es que el tipo de cambio va de la mano con el escenario externo actual, ¿ya? Vemos que ahí está el tema del coronavirus, que los inversores están migrando desde las monedas emergentes y desde la renta variable hacia activos de refugio, y uno de ellos podría ser el dólar, y frente a un dólar que se está apreciando a nivel global, vemos también que todas las monedas que se comparan versus el dólar, pues este par de divisas podría estar cayendo, como es el caso del dólar peso. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que este escenario de mayor incertidumbre está presionando el cobre a la baja, lo que también podría estar presionando el tipo de cambio al alza. Por último, el Banco Central detalla que las exportaciones en Chile a un año han caído bastante, han caído un 17,4%, y las importaciones han caído un 28,7%, lo que no se veía desde la crisis subprime, ya lo que ya siendo un foco de alerta en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y dentro de las exportaciones, la exportación de cobre propiamente tal ha caído un 18,3%.
ya que lo atribuye el Banco Central a un efecto del coronavirus. ¿Qué más? Estar atento al precio del oro, y aquí ya estamos viendo que está rompiendo la parte alta de este canal bajista. Podría ir a buscar los 1658 efectivamente, y ya luego podría dispararse hasta los 1676, pero hay que estar monitoreando lo que haya pasado con el coronavirus, porque ya Estados Unidos, desde la Casa Blanca, mencionaron que van a invertir alrededor de $1.000 millones en la búsqueda de una vacuna. Ya lo que personalmente consideré que puede haber sido algún efecto paliativo para todo lo que tiene que ver esta fuerte alza en los activos de refugio, pero la verdad es que efectivamente se ve una cierta corrección, pero nuevamente vuelve a tomar este impulso y ya lleva vemos acá una tendencia, aquí una tendencia al alza en pocas horas, ya, y ya efectivamente está rompiendo este canal bajista, por lo que podría llegar a este techo marcado de los 1658 sin ningún problema. ¿Ya? Estar atento a esas noticias, estar atento al IMASEC de Chile que se conoce el día lunes. El mercado espera que salga por sobre un 1%, pero de todas maneras estar atento a lo que mencionó hoy día Ignacio Briones, nuestro Ministerio de Hacienda, donde él dice que efectivamente le preocupa que sectores como el comercio, el turismo, principalmente, se vean muy afectados por movilizaciones sociales que generen daños a la infraestructura, sobre todo lo que tiene que ver con el comercio. ¿Ya? Eh, Eso por hoy. Atentos, reitero, al dato del IMASEC de Chile del día lunes. Se espera que el mercado espera sobre un 1%, pero de todas maneras atentos a ese dato y a todo lo que vaya pasando con el coronavirus, si se van conociendo nuevos casos, si se siguen conociendo nuevas muertes, si hay nuevos países que empiezan a presentar nuevos focos donde se empieza a propagar más el brote del coronavirus, porque la verdad es que ya conociéndose más de 80.000 casos versus el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo y grave que se conoció el año 2003, la verdad es que ya está bastante más avanzado que el SARS, y al parecer el periodo de incubación dura entre 14 y 21 días, ya lo que vendría a ser que incluso el virus podría ser contagiado sin necesidad de presentar síntomas. Muy atento a eso, muy atento a cifras que se vayan conociendo, sobre todo desde Estados Unidos, muy atento a lo que se vaya conociendo desde China, y muy atento sobre todo a los que están trazando el tipo cambio, lo que se vaya conociendo el lunes en el IMASEC, y datos de Estados Unidos por mayor fortalecimiento del dólar frente a otras divisas. ¿Alguna pregunta? Me gustaría saber si hay alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta en particular. Me preguntan cómo impacta el mercado. Se espera que el lunes hable el central. ¿Qué piensan? Vamos a ver cómo impacta el mercado. ¿Cómo impacta al mercado? Entiendo al mercado chileno. Mira, la verdad es que se conoció en un informe del central hace algunos días, que efectivamente los sectores más golpeados de la economía era lo que tiene que ver con hotelería, turismo y comercio. Eh, y por otro lado, tenemos que sectores como minería, salmonicultura y agricultura no habían sido tan golpeados, pero sí estaban siendo golpeadas lo que tienen que ver con las inversiones durante este año, ya, y sobre todo la compra de maquinaria que había bajado. En cuanto me preguntan al mercado de acciones, bueno, el mercado de acciones, la verdad es que un escenario como el coronavirus, que puede empezar a afectar la cadena de suministro global, efectivamente no es favorable para lo que tiene que ver con la renta variable, ya que genera incertidumbre, o sea, genera incertidumbre sobre el empleo, genera incertidumbre sobre la compra, genera incertidumbre sobre la importación, exportación de distintos productos, y genera incertidumbre en torno a la confianza de los consumidores, al PIB de los respectivos países, y todo eso lo que empieza a hacer es que las acciones vean menos utilidades. O sea, que las empresas, perdón, las distintas compañías empiezan a ver menos utilidades. Y al haber menos utilidades, claramente empieza a ir en contra del precio de la acción,
Y ya conocimos un caso que fue el de Apple, que dijo que para marzo, para el trimestre de marzo, los ingresos por ventas de iPhone asociados a una menor producción y una menor demanda de China iban a ser menores a lo esperado, lo que generó al día siguiente un fuerte gap bajista en Apple, ¿ya? Y también dentro del S&P, porque Apple es un componente importante dentro del S&P. Em, Me pregunta cómo veo el paladio. Bueno, la verdad es que el paladio lo hemos estado siguiendo bastante. El paladio, vamos a tirar el gráfico acá. El paladio, si nosotros nos damos cuenta, había estado respetando, vamos a insertar dos medias móviles, vamos a insertar la media móvil de 50 exponencial, y nos vamos a ver que el paladio venía respetando efectivamente la media móvil de 50 periodos, donde se apoyaba, tenía falsa ruptura, se volvía a apoyar, hasta que efectivamente la rompe. Al romper su media móvil de 50 periodos, empieza a buscar niveles más bajos y vemos que se apoya efectivamente en la media móvil de 200 periodos. Vemos que acá hay un punto donde efectivamente vemos un apoyo importante en su media móvil de 200 periodos y hay un repunte incluso por sobre la media móvil de 50 periodos en gráfico de una hora. El paladio, la verdad, es que por técnico todavía tiene para subir hasta los 2628, que es su próximo techo, y ya que está entrando en la parte baja de un canal lateral que había formado hace pocos días en torno a los 2598. Por lo tanto, del paladio yo estaría privilegiando posiciones en este minuto compradora, pero siempre con stop loss acotados. Ya recordar que el paladio es un activo que tiene bastante volatilidad, por lo tanto, stop loss acotado de todas maneras y vemos que ha respetado esta tendencia alcista de corto plazo y se ha apoyado bastante bien en esta directriz. Eso respecto al webinar de hoy. Paladio, me gusta privilegiar las compras en el Paladio siempre con stop loss acotados. Recuerden que el mercado ha estado bastante volátil y se nos puede dar vuelta en cualquier minuto, sobre todo si conocemos datos que sean en pro de una cura para el coronavirus, si se empiezan a conocer menos casos de infección, si se empieza a conocer que se empieza a controlar un poquito más la infección a lo largo del mundo y vemos cifras positivas desde los distintos países, sobre todo de China y Estados Unidos. ¿Ya? Eso ha sido todo por hoy. Espero tengan una buena tarde y cualquier consulta, por favor, hágansela saber a su ejecutivo o analista. Y voy a, de todas maneras, dejar acá un número de consulta en caso que ustedes tengan alguna otra pregunta.